la parte centro-oriental de Puerto Rico. Victoria 840, siempre en tu radio. La reina del Caribe, esta es la mejor. La reina del Caribe. Victoria 840, siempre en tu radio. Esta es la reina, esta es la radio que se escucha en el Caribe. Y en el oriente no hay quien entre. Somos líderes y en las noticias, en transmisiones, en los deportes somos siempre campeones. Esto es Victoria 840. Esto es Victoria 840, la reina del Caribe. Continuamos con Ponte al día, ponte al día. Ya son las 10:03 de la mañana. Estamos en vivo aquí en Victoria 840, la reina del Caribe. Y es hora de nutrición y bienestar. Le doy los buenos días a la licenciada Jennifer Suárez, que nos acompaña a través de videollamada. Licenciada, saludos. Déjame ver si por alguna razón no la escucho por aquí. Déjame ver qué es lo que está pasando, que me está dando retroalimentación rápidamente. Déjame buscar por aquí, licenciada, a ver qué está pasando con el sonido para poderla escuchar bien. Tengo la llamada suya. Ahora sí, vamos a ver, licenciada. No, por alguna razón. Vamos a ver si puedo arreglar por aquí. Si puede volver a conectarse, licenciada, para que la podamos escuchar mejor, que por alguna razón no estoy teniendo el sonido de ella por ahí. Eso pasa cuando estamos en vivo, pero vamos al segmento de nutrición y bienestar, que la semana pasada no pudo estar con nosotras, pero ya está aquí de regreso en su segmento, uno de sus favoritos aquí en el programa, para que, mire, hay que hablar sobre nutrición y bienestar, y hoy el tema que nos va a traer la licenciada, un tema súper interesante, lo que es el cortisol, que yo estoy segura que ustedes han escuchado en muchísimas ocasiones que hablan sobre el cortisol. Y yo le quiero preguntar, porque a veces dicen que si uno tiene los niveles de cortisol altos, que esto puede tener unos efectos, que si a veces la gente que si se hincha, que si no se hincha, que si eso tiene que ver con el estrés. Así que yo quiero que ella me explique todas esas cosas, porque yo no estoy segura si voy bien por ahí o no. Licenciada, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí me escuchas bien. Ahora sí, perfecto y claro. Buen día, ¿cómo está? Bien, espectacular. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y contenta de tenerla aquí de regreso, compartida con los radioescuchas, que hoy vamos a estar hablando sobre el cortisol, y que yo he escuchado muchas cosas sobre el cortisol. Y no sé si Claro voy que bien sí. o voy mal, pero cuénteme por ahí. Pues mira, este es un tema bien interesante. Yo tuve la oportunidad de dar esta presentación en la Convención de Nutricionistas y Dietistas el pasado mes de julio. Entonces, me la disfruté muchísimo cuando la estaba haciendo, Linda, porque hay tanta información importante basada en evidencia científica y el tema es extenso. Entonces, yo lo que quise hacer hoy quiero que ustedes conozcan el cortisol desde el punto de vista científico, y entonces el jueves que viene, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando del estrés y cómo el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Esa diferencia entre estrés y ansiedad y cómo eso impacta en nuestra salud y en nuestro control de peso. Así que cuando estábamos investigando sobre el cortisol, siempre escuchamos decir que el cortisol es el culpable del aumento en peso, que el cortisol, ¿verdad?, tiene muchos efectos negativos a nuestra salud, y efectivamente sí, el cortisol tiene efectos negativos en nuestra salud, pero esto sucede, Linda, cuando esos niveles de cortisol son crónicos o son constantes, o sea que todo el tiempo está el nivel de cortisol elevado. Así que el cortisol es necesario forma parte de nuestra biología, forma parte de nuestro sistema de vida, de nuestro sistema de defensa, y eso es lo que quiero traer hoy para que entonces lo conozcan. Y no siempre piensen que el cortisol es malo. Sí tiene efectos negativos a nuestra salud, pero también tiene unos efectos positivos porque forma parte y nos ayuda a mantener vida. Forma parte de nuestro sistema biológico, pero también nos ayuda a mantenernos con vida y avisarnos si algo está sucediendo mal a nuestro alrededor. Y por aquí les voy a estar explicando. Primero, de dónde se produce, ¿verdad?, el cortisol. Nosotros en nuestros riñones, nosotros tenemos 2 riñones, ¿verdad?, en nuestra cavidad peritoneal. Entonces, esos 2 riñoncitos a la parte de arriba tienen unas glándulas, y esas glándulas se llaman nuestra corteza, las glándulas adrenales.
Y esas glándulas adrenales que descansan en nuestros riñones son las encargadas de producir, ¿verdad?, el cortisol. Y ahorita les voy a explicar cómo es que aumentamos ese cortisol en nuestra vida. El cortisol se conoce como la hormona del estrés, así que eso tenemos que darle ese nombre porque sí es la hormona del estrés y juega un papel bien importante en respuesta al estrés o al sistema de alerta que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros enfrentamos una situación estresante, y cuando hablamos de estrés, todos vamos a estar expuestos al estrés, nuestro cuerpo va a liberar ese cortisol de nuestras glándulas suprarrenales para mantenernos en alerta en un estado de lucha o huida. ¿Ok? Esta hormona va a aumentar los niveles de energía en nuestro sistema, o sea, en nuestro torrente sanguíneo va a haber más azúcar disponible y entonces aquí es donde toma el protagonismo teniendo un aspecto negativo en nuestro control de peso. ¿Por qué? Porque esa azúcar o esa glucosa que si aumenta en nuestro torrente sanguíneo es la que nos activa ese sistema de lucha o huida. ¿Por qué? Porque entonces entra el proceso metabólico, entra nuestra función inmunológica. Si el estresor que nosotros estamos enfrentando se resuelve, no va a haber ningún problema porque entonces nuestros niveles de cortisol van a regresar a un estado normal. Cuando el estresor es donde está el problema, porque entonces esto es lo que se asocia con problemas de obesidad, con problemas cardiovasculares, con aumento de inflamación en nuestro cuerpo, con un sistema inmunológico comprometido, y es que todo comienza en nuestro hipotálamo, ¿ok? Existe un eje que se llama el eje neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis, adrenal. Y este eje es bien importante porque él tiene un asa de retroalimentación negativa. Y voy a tratar de explicarle en arroyo habichuela porque quiero que hoy se queden con esta información, porque si el cuerpo logra resolver ese estresor o nosotros lo ayudamos, el cortisol no va a tener un efecto negativo en nuestro sistema. ¿Qué sucede? Se presentó el estresor. Se presentó eso o que nos causa estrés, que nos causa ansiedad, que nos causa preocupación. El estresor, el hipotálamo va a recibir esa señal. El hipotálamo envía una señal a la hipófisis y la hipófisis envía una señal a nuestras glándulas adrenales a que liberen el cortisol. ¿Ok? Así que sucede que cuando el cuerpo resuelve ese problema, vamos a poner un ejemplo. Hay un perro gran danés, y voy a usar este ejemplo porque un perro gran danés cuando yo era chiquita me mordió. Y yo le tengo miedo a los perros gran danés. Así que llegó el perro gran danés a mi vida y él comienza a perseguirme. Y yo, para que él no me muerda, comienzo a correr. Así que ya en mi cuerpo se activó ese sistema de lucha, porque esto va a pasar rápido. O sea, estresor, hipotálamo, hipófisis, glándulas adrenales, soltamos cortisol. Tengo más disponibilidad de azúcar en sangre. Comienzo a correr, a correr, a correr. Se fue el estresor porque el perro se fue y ya yo estoy en zona segura. Pues puede ser que en ese momento, no, va a pasar que voy a tener unas palpitaciones mayores en mi corazón, pero el estresor se fue, pues ya el estrés se va a ir en unos minutos. Yo voy a estar tranquila porque ya el estresor ya yo no lo tengo, ya el estresor se fue. Pues ahí no hay problema porque mis niveles de cortisol y todo lo que es a nivel fisiológico va a volver a su normalidad. ¿Qué pasaría si el estresor no se va y el estresor sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí? Entonces, ese eje neuroendocrino que está entre el hipotálamo, hipófisis y adrenal no se tranquiliza. Es retroalimentación negativa porque todo va a volver a su normalidad poco a poco. Si el estresor mío no se va, y estoy usando el ejemplo del perro, pero puede ser alguna preocupación que usted tenga, algo que le provoque mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación, y eso está constante, entonces ahí es donde sí vamos a tener un problema en las palpitaciones de nuestro corazón, en nuestro sistema nervioso central, en nuestros músculos esqueléticos, en nuestro hígado, en nuestro páncreas y por ende también en nuestro tejido adiposo, porque entonces esos niveles de azúcar van a estar constantemente elevados. ¿Y qué pasa con el exceso de azúcar y de todo en nuestro cuerpo? Se convierte en grasa. Así que por eso entonces es que hay un aumento
en nuestro tejido adiposo y por eso los niveles altos de cortisol, el estrés y la ansiedad están asociados, Linda, con lo que es el aumento en peso y exclusivamente un aumento de grasa en la zona visceral. Así que quiero que, ¿verdad?, tengan eso claro. Si usted le queda una duda, en confianza me puede escribir a través de acá del video de Facebook Live, porque quiero que ustedes entiendan que cuando tenemos estrés y ansiedad, o sea, cuando tenemos estrés, el estresor está presente, nuestro cuerpo nos está avisando, pero no es normal que constantemente nosotros vivamos bajo un estrés continuo, porque entonces eso no es bueno. Y tengo que también decir que la parte de la salud emocional, la parte de la salud mental también se va a ver afectada en todo este factor, ¿verdad? Cuando nosotros no logramos, Linda, manejar lo que es el estrés y la ansiedad. Así que el jueves que viene vamos a estar tocando este tema, que es súper interesante, del estrés y la ansiedad, para que lo logren diferenciar, porque realmente puedo decir, sí, tengo estrés, pero si el estrés se resolvió, no hay problema. La ansiedad, entonces ya, y cuando esos niveles, como les digo, de cortisol entran, se permanecen más altos o más continuos por más tiempo, ahí es donde tengo, Linda, todo lo que es el factor de efecto fisiológico, ¿ok? Así que una vez dicho eso, Linda, voy rapidito a mencionar unos aspectos importantes del cortisol. Ok, ya mencionamos que es una respuesta al estrés, ¿ok? Hablamos sobre el metabolismo y ese uso energético, ¿verdad?, de nuestros recursos en nuestro cuerpo. Tengo que volver a recalcar que aumentan los niveles de glucosa o azúcar en nuestro torrente sanguíneo, proporcionando esa fuente rápida de energía para que nosotros comencemos a correr o nos movilicemos, ¿ok? Así que tenemos también que mencionar que el cortisol está presente en nuestra función inmunológica. Tiene propiedades antiinflamatorias y regula la respuesta inmune. En casos de estrés agudo, esto puede ayudar a reducir inflamación y reducir el riesgo de una infección. Sin embargo, vamos al pero, cuando es crónico, ese estrés suprime mi sistema inmunológico, haciéndonos que nosotros seamos más sensibles o más susceptibles a condiciones o a enfermedades, ¿ok? Cuando hablamos del ritmo circadiano, que es ese patrón de nuestro sueño, los niveles de cortisol típicamente siguen un patrón diario y esto significa que los niveles de cortisol nosotros los vamos a tener más altos en la mañana para ayudarnos a despertarnos y ponernos en movimiento, ¿ok? Gradualmente, cuando va pasando ese día, ese cortisol va bajando poco a poco. ¿Para qué? Para que nosotros en la noche podamos descansar y podamos dormir. Uno de los problemas del sueño que la mayoría de las personas tiene, pues es ese factor de estrés y ese cortisol, ¿verdad?, que no está regulado y entonces no nos deja tener ese sueño reparador que nosotros todos los días vamos a necesitar para poder reparar y regenerar todo lo que tenemos en nuestro cuerpo para prepararnos para el próximo día. Regula la presión arterial. Nuestra presión arterial, el cortisol va a impactar en esa presión y nos va a ayudar a mantener un tono vascular y un equilibrio de nuestros fluidos. ¿Qué pasa? Que nuestra presión arterial puede aumentar en respuesta al estrés. Si yo me dan una noticia muy mala de momento, esos niveles de ansiedad, ese estrés pueden subir, el nivel de cortisol sube y entonces se altera lo que es la presión, ¿verdad?, arterial. Emoción y memoria también puede afectar el cortisol, ciertas funciones relacionadas a la emoción y a la memoria. Y el jueves que viene vamos a ver por qué. Modula las respuestas emocionales al estrés y puede influir en la consolidación de la memoria, particularmente en eventos estresantes. Puede ser que usted tenga un momento estresante y usted no se acuerde ni de cómo usted actuó ni qué pasó. Hay personas, Linda, que el cuerpo las protege tanto que al recibir una mala noticia le da un vasovagal. Eso significa que el cuerpo, que usted le da un desmayo, que la presión arterial disminuye demasiado y entonces es a causa del estrés. Y una mala noticia. Por eso es que está bien relacionado con la presión arterial, la emoción y lo que son nuestras memorias y los efectos antiinflamatorios del cortisol. Estas propiedades del cortisol lo convierten en una herramienta esencial en respuesta a las lesiones y a las enfermedades, ¿verdad?, que las personas van presentando en la vida.
¿Qué pasa? Hay formas sintéticas y aquí entonces entran los medicamentos como los corticoides que se usan comúnmente para reducir nuestra inflamación en el cuerpo. El cuerpo es una máquina perfecta y todo el tiempo el cuerpo va a estar trabajando a nuestro favor para ayudarnos, para poder restaurarse, repararse, porque ciertamente vamos a estar Dios nos cuide, ¿verdad? Y nos guarde y que no nos pase nada, pero vamos teniendo día a día diferentes problemas, enfermedades, Dios nos proteja, pero accidentes, así que en todo esto el cortisol está envuelto y por eso es que no quiero que vean el cortisol como que, ay, el cuco, que es algo malo. Sí es el cuco, como decimos en Puerto Rico, y es algo malo cuando yo no puedo trabajar ese estrés, cuando yo no puedo trabajar ese factor estresante que está viniendo a incomodar o a preocuparme en unas maneras, ¿verdad? Excesivas. Así que por eso el jueves que viene no se pierdan la continuidad de lo que es cómo el cortisol impacta mi estrés, mi ansiedad y qué es lo que sucede con ese factor de recompensa de nuestro cerebro. Linda, así que por eso es que quiero que cortisol es importante, sí tengo efectos negativos, pero eso yo no lo sé trabajar, ¿ok? Y esto créanme que podrá sonar fácil, pero no lo es porque cuando trabajamos con nuestras emociones, cuando trabajamos con nuestras preocupaciones, lo que nos importa, ¿verdad? En la vida, es como tú decirle a una mamá que su hijo tiene un catarro y el doctor le diga, mira, el catarrito se le va a pasar, sí se le va a pasar, pero como mamá, esa mamá se preocupa porque pues, piensa tal vez esa cabecita sigue trabajando y dice, Dios mío, mi hijo se va a morir. O, ¿verdad? O cualquier preocupación, porque así es el ser humano. Podemos tener la respuesta, pero si nosotros no logramos manejar nuestro estrés y nuestra ansiedad, pues eso lleva, ¿verdad?, a otros factores completamente negativos, Linda. Así que quería compartir eso con ustedes hoy. Miren, y nos deja por aquí una pregunta Mónica Santiago, no sé si la quiere contestar hoy o quizás para la próxima semana, pero Mónica nos dice, ¿será por el cortisol o si tuviéramos estos niveles altos de cortisol que a veces tendemos a comer sin control? Sí, y esto es importante porque esto lo vamos a contestar la semana que viene y vamos a contestar el por qué, qué es lo que pasa con ese sistema de recompensa de nuestro cuerpo. Nuestra conducta alimentaria está completamente ligada con nuestras emociones, con nuestro ambiente, con lo que pensamos, con quienes nos compartimos. O sea, con quién vivimos. Por eso es que cuando hablamos de sobrepeso, condiciones médicas, es multifactorial, no es simplemente lo que yo estoy comiendo, sino todo el engranaje que yo tengo en mi vida impacta realmente en esa conducta de alimentación. Así que el jueves que viene no te pierdas el programa porque vamos a tocar eso exclusivamente. Así que importante, Mónica, ya sabes, la semana que viene te van a contestar esa pregunta y si usted tiene cualquier otra pregunta sobre este tema u otro tema que también quizá usted quiere que la licenciada toque con nosotros, lo puede dejar en los comentarios aquí en el Facebook Live, que ella siempre está pendiente y les contesta también. Así que recuerden seguirnos a través de Facebook, facebook.com/Victoria840. Así que en la próxima semana la continuación de este tema bien interesante y yo sé que muchos van a querer tener hasta lápiz y papel por ahí para anotar. Licenciada, para más información y citas, ¿cómo la consiguen? Claro que sí, nos puedes escribir al 787-961-5656, perdón, nos puedes llamar, que ese es el número de la oficina, 961-5656, y nos puedes escribir al 787-559-0585. 559-0585 y Facebook como Wellness by Jenny, Instagram como Wellness_Jenny y TikTok, que hace tiempo que no publico, como Wellness by Jenny. Gracias, será hasta la próxima. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias, ahí escucharon ustedes a la licenciada Jennifer Suárez en Nutrición y Bienestar. Será hasta la próxima semana. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Ponte al Día.